Hola, hoy os voy a contar una historia. Es una historia que yo no conocía, la he escuchado por primera vez hace muy poco tiempo. Me parece una historia bonita, por eso, porque me ha gustado, y como aquí estamos para aprender español, hoy te voy a contar esta historia en español a mi ritmo natural para que puedas practicar la comprensión. Si esta es la primera vez que me ves, mi nombre es Guada, soy profesora de español y te ayudo a entender a la gente de España. Esta es una historia que sucedió en Cádiz, que es una ciudad preciosa del sur de España en la que yo vivo. Es la historia de un perro llamado Canelo y esta historia nos habla de lealtad, de amor y de esperanza. Canelo era un perrito que vivía aquí en la ciudad de Cádiz y su dueño tenía un problema de salud. Su dueño estaba enfermo. Esta persona tenía un problema relacionado con los riñones, y por eso tenía que ir al hospital con mucha frecuencia, tenía que ir al hospital muchas veces, todas las semanas, para recibir su tratamiento. Y cada vez que iba al hospital, Canelo lo acompañaba, su perro lo acompañaba. Pero claro, los perros no pueden entrar en los hospitales. Entonces Canelo siempre se quedaba fuera esperando hasta que su dueño terminara el tratamiento. Y un día su dueño fue al hospital y nunca regresó. Nunca salió del hospital. Ya os podéis imaginar lo que le pasó al pobre dentro del hospital. Pero claro, esto Canelo no lo sabía, ¿eh? El perrito no lo sabía. Entonces él siguió esperando en la puerta del hospital. Y así día tras día, tras día, tras día. Pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años y Canelo siempre estaba ahí, delante del hospital de Cádiz, el hospital Puerta del Mar, esperando a su dueño. ¿Y qué pasó entonces? Pues que Canelo se convirtió en un vecino más del barrio. Y los vecinos y el personal sanitario del hospital, los trabajadores del hospital, empezaron a llevarle agua, comida, le preparaban su camita con cartones, con cositas, ¿no? Y todo el mundo empezó a cuidarlo. La verdad es que no todo el mundo estaba de acuerdo, ¿eh? Había gente que pensaba que no era muy higiénico que un perro callejero estuviera siempre ahí, justo delante del hospital, y en 2 ocasiones, ¿vale? 2 veces lo tuvieron que llevar a un refugio para animales. Pero esto a mucha gente no le gustó y entonces hubo protestas, mucha gente salió a la calle para pedir que Canelo volviera a su lugar, al hospital Puerta del Mar. Y allí volvió a la puerta del hospital a esperar a su dueño. Dicen que también intentaron adoptarlo 2 veces, intentaron adoptarlo en 2 ocasiones, pero aquello no funcionó, él se escapaba, quería volver a la puerta del hospital, no estaba acostumbrado a estar en una casa y bueno, no funcionó. Y como al pobre no le había ido bien en la protectora de animales, tampoco en las casas de adopción, Agadén, que es una asociación de aquí de Cádiz, se ocupó siempre de que él estuviera sano, vacunado y en definitiva se ocuparon de cuidarlo. Y así estuvo Canelo 12 años esperando a su dueño, siempre leal, siempre fiel. Hasta que un día, mientras cruzaba el paso de cebra que hay justo enfrente del hospital, que ya lo había cruzado millones de veces, ¿vale? Dicen que entendía los semáforos, pero un día cruzando este paso de cebra, un coche lo atropelló y Canelo murió. La historia de Canelo es un ejemplo de lealtad. Incluso cuando todo parecía perdido, él nunca perdió la esperanza y su amor por su dueño era tan grande que él nunca se rindió. Y lo mejor de todo es que la ciudad de Cádiz no se ha olvidado de él. Y es que desde el año 2004 en Cádiz hay una calle que lleva su nombre, la calle Canelo. Y es una calle que está justo al lado del hospital donde él esperó a su dueño durante 12 años. Y además, en esa calle hay una placa en relieve que hace honor a la historia de Canelo. Y en esa placa pone, lo voy a leer que lo tengo aquí escrito: a Canelo, que durante 12 años esperó en las puertas del hospital a su amo fallecido. El pueblo de Cádiz como homenaje a su fidelidad. Me encanta.
¿Qué os ha parecido la historia de Canelo? Es muy conmovedora, ¿verdad? Los animales, y especialmente los perros, nos enseñan mucho sobre la lealtad. Bueno, yo como siempre espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!